Los liberales y conservadores en México. En el siglo XIX se vivió en México el surgimiento de dos movimientos políticos que habían nacido después de iniciar la vida independiente del país y por lo tanto dominaron el sistema de gobierno por ciertos periodos. Se trata de los liberales y de los conservadores. El partido político conservador estuvo fundado por Lucas Alemán y tenía una postura centralista de gobierno, basándose en el viejo régimen virreinal. Del otro lado tenemos al Partido del Progreso, al que posteriormente sería llamado el Partido Liberal. Este partido fundamentó sus ideales en la forma social, política y económica que había pugnado José María Luis Mora. Se trataba de la separación Iglesia-Estado, que más tarde José María Iglesias haría que se plasmase en la Constitución de 1857. A este mismo personaje se le considera como el padre del liberalismo mexicano. Gracias a las ideas liberales fue que se inició el movimiento revolucionario independentista de México, pero el Partido Conservador fue el que realmente la consumó. Imponer el liberalismo sobre el conservadurismo, y viceversa, provocó conflictos entre estas dos agrupaciones políticas, causando que el país no terminara de afianzar los cimientos de nación libre y próspera que se esperaban una vez terminada la independencia. Nacer como monarquía y posteriormente dar paso a la república fue la causa de los conflictos políticos entre los liberales y los conservadores, con graves consecuencias. Una de las características de este periodo fue que la pérdida territorial frente a los Estados Unidos se da paralelamente a esta lucha por imponer el centralismo republicano como forma de gobierno. Con el triunfo del federalismo, los conservadores intentan una vez más imponer el sistema monárquico y centralista al respaldar la imposición de una monarquía. Pero cuando este cae, el sistema republicano federalista triunfa, y así también el liberalismo sobre el conservadurismo. Ahora que vimos un poco del contexto, hay que terminar de aclarar algo. ¿Cuáles eran las ideologías de estos movimientos? Antes de abordar las ideologías políticas de liberales y conservadores, conozcamos la definición de cada concepto en forma simple. Conservadurismo es la idea de mantener lo establecido con pocos o nulos cambios con el fin de evitar nuevas formas de estructuras políticas o sociales. Los conservadores en México tenían la idea de continuar con el orden político y social establecido en Nueva España, al afianzarse la conquista. El primer imperio mexicano, la República Centralista y nuevamente el Segundo Imperio fueron los intentos de los conservadores de seguir con las tradiciones e ideas de la época virreinal. Liberalismo. El liberalismo es lo contrario al conservadurismo. El liberalismo pretende terminar con las viejas ideas políticas y sociales, terminar con las ideas absolutistas y brindar al individuo libertades. Los liberales exigían el cambio del viejo régimen colonial por uno incluyente para todos los ciudadanos, gobernados bajo una democracia donde la Iglesia no ocupara ningún papel dentro del gobierno. Además, de otorgar la libertad religiosa y la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Los liberales en México se oponían a continuar con el viejo régimen político imperante de la Nueva España. Al nacer en México como nación independiente, se opusieron al primer imperio al que al final derrocaron, pero triunfaron finalmente sobre los conservadores al derrocar al segundo imperio mexicano. Al ver esas diferencias y compararlas, es obvio concluir que ambos movimientos contaban con diferentes proyectos de nación. Las características del proyecto conservador de nación consistían en 1. Hacer de México una monarquía absolutista o en su defecto un estado centralista. 2. Que protegiera el desarrollo económico desde el gobierno y que se continuaran con los privilegios en los sectores que acaparaban el poder político y económico. Y 3. A la sociedad se le impondría tener como fe una única religión de Estado sin ningún tipo de libertad en este aspecto. A diferencia de las características del proyecto liberal de nación, consistían en que los liberales querían hacer de México una república federal, donde cada integrante de la Unión tuviera libertad de decisión. La economía del país debía de ser abierta sin proteccionismo del Estado, eliminando como esto los privilegios económicos en ciertos grupos de poder que no permitían el libre desarrollo de riqueza fuera de su círculo. Prometía entregar libertades de crítica y pensamiento, englobando de práctica de su fe en cualquier creencia o religión, si es que era el caso. Entre los conservadores existieron figuras destacadas que fueron cruciales para el desarrollo de las ideas conservadoras en México. Podemos mencionar a
Lucas Alemán, Juan Nepomuceno Almonte, Nicolás Bravo, Félix María Zuluaga, Miguel Miramón, Anastasio Bustamante, Leonardo Márquez y Antonio López de Santa Anna. Y de los liberales se destacan José María Luis Mora, Mariano Abasolo, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Ponciano Arriaga, Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo y Santos Degollado. El clímax de este conflicto histórico lo podemos llamar como la Guerra de Reforma. Del 17 de diciembre de 1857 hasta el 11 de enero de 1861 se vivió en México la llamada Guerra de Reforma, conocida también como la Guerra de los 3 años. El detonante del conflicto fue la promulgación de las leyes de reforma, con las que se establecía finalmente la separación entre la Iglesia y el Estado, limitando los privilegios del clero y nacionalizando los bienes eclesiásticos. También se buscaba limitar los privilegios en el ámbito militar. La Guerra de Reforma inició en diciembre de 1858, cuando el entonces presidente electo de México, Ignacio Comonfort, se hizo parte de un autogolpe de Estado al suscribirse al Plan de Tacubaya, que había sido pronunciado por el general conservador Félix Zuluaga, en el cual se desconocía la recién promulgada Constitución de 1857. Establecía que Comonfort permanecería en la presidencia y que además convocaría en 3 meses un Congreso Constituyente que se encargaría de elaborar otro código constitucional. Los estados de México se dividieron entre los que apoyaban el Plan de Tacubaya y los que defendían a la Constitución. La Guerra de Reforma culminó el 22 de diciembre de 1860, con la victoria de los liberales en la batalla de Calpulalpan, y con la entrada triunfal de Benito Juárez en la Ciudad de México el 11 de enero de 1861. Sin embargo, el último intento de los conservadores, la Iglesia y el ejército, por establecer su propia forma de gobierno y por mantener sus privilegios, los impulsaría a buscar la intervención extranjera. Tras la Guerra de Reforma en México, la principal problemática por la que atravesó el gobierno fue la insuficiencia de recursos para establecer el orden en un país cubierto de desgracias. Esta razón llevó a que el Congreso de la República decretara, el 17 de julio de 1861, la suspensión de pagos de todas las deudas públicas. Esto originó la reacción de Inglaterra, España y Francia, que proclamaron la cancelación de esa medida. Sin embargo, el gobierno mexicano hizo caso omiso de esa demanda de sus países, por lo que los ingleses y franceses terminaron relaciones diplomáticas con México. Los conservadores en México vieron en esas dificultades del gobierno de Benito Juárez, que eran los liberales, la oportunidad para realizar sus objetivos, ya que desde la consumación de la independencia buscaron establecer su forma de gobierno. En respuesta a la suspensión temporal de pagos, Inglaterra, Francia y España firmaron en Londres el 31 de octubre de 1861 un convenio, mediante el cual se estableció enviar una expedición a ocupar las principales fortalezas militares de las costas mexicanas, esto con el objetivo de captar los recursos económicos de las aduanas y cobrar la deuda de los 3 países. Algo a recalcar es que el gobierno mexicano nunca se negó a pagar tales deudas, solo solicitó una prórroga de tiempo para superar la angustiosa situación económica en la que se encontraba debido a la Guerra de Reforma. Todo esto produciría la segunda intervención francesa en México. Debido a la creciente amenaza, México hizo acuerdos con España, Francia e Inglaterra, los llamados Convenios de la Soledad. Los 3 países aceptaron y se comprometieron a respetar la soberanía e integridad territorial de México, el reconocimiento del gobierno de Juárez, así como negociar los pagos que se exigían. Debido a esto, España e Inglaterra se retiraron militarmente de México, aunque Francia no lo hizo. Todo fue ideado por Napoleón III y apoyado por los conservadores mexicanos. Se quería establecer una monarquía favorable a los intereses del Imperio francés.
Francia envió soldados para invadir a México. Su principal objetivo era llegar a la Ciudad de México. Antes de llegar ahí, ocurrió la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, con la cual los franceses salieron derrotados. Poco después, Napoleón III envió a muchos más soldados con el general Forey a la cabeza. Con esto, poco a poco, el ejército francés comenzó a ganar territorio en México. Debido a esto, el gobierno de Juárez abandonó la Ciudad de México y comenzó a peregrinar por varias ciudades del país. Con Juárez y su gobierno fuera de la ciudad, las pretensiones del emperador francés Napoleón III de instaurar un gobierno monárquico en México comenzaron a tomar forma. Se estableció el Segundo Imperio Mexicano y se le ofreció la corona a Maximiliano de Habsburgo. Todo indicaba que la segunda intervención francesa en México iba por muy buen camino. Todo esto cambió debido a muchas razones. Una de ellas fue el fin de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. Esto frenó las pretensiones imperialistas de Francia en América Latina, ya que los Estados Unidos exigían el retiro de las tropas francesas de México. Por otra parte, Prusia en Europa comenzaba a hacer sentir su poder creciente a Francia, además de que varios conservadores mexicanos dejaron de apoyar a Maximiliano de Habsburgo debido a su pensamiento liberal. El imperio de Maximiliano duró poco tiempo, pues en 1867 Napoleón III retiró su apoyo y la mayoría de sus fuerzas armadas. Debido a eso, las pocas fuerzas armadas que le quedaban a Maximiliano no pudieron contener el avance de las tropas leales a la República. La segunda intervención francesa terminó el 16 de julio de 1867 con la entrada triunfal de Juárez a la Ciudad de México. Con esto se daba el restablecimiento de la República. Después de todos los sucesos de la segunda intervención francesa y con el restablecimiento de la República en México, los liberales serían los que se quedarían en el poder, encabezados por Benito Juárez. Ahora podemos decir que no solo conocemos el contexto y las características de estos dos movimientos, el conservador y el liberal, sino también las consecuencias de sus conflictos y cómo influyeron en la creación de nuestra situación actual. Podemos coincidir así que, sin duda, es un parteaguas en la historia de México. Muchas gracias por su atención, nos despedimos, somos Omar Alonso Díaz y Carlos Gallegos Toledo y deseamos un excelente día. Gracias.